Conversando con el oficial de protección llega gracias al auspicio de IFPO, Capítulo Ecuador, SEI National, Compañía Limitada, SEO, el software de facturación electrónica hecho a tu medida. Muy buenas noches, estimados amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes en un nuevo programa de Conversando con el Oficial de Protección. Mi nombre es Edison Cadena y pues estamos listos para una noche más, tener la oportunidad de poder conversar y presentarles a dos grandes profesionales. Sí, tenemos como primer invitado a Edison Chano. Edison Chano es, además de ser un gran amigo, es máster en riesgos laborales por la Universidad Internacional de La Roja en España. Es ingeniero en seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. Es tecnólogo en sistemas de gestión de calidad. Tiene una competencia en seguridad y salud ocupacional. Es auditor en sistemas de auditorías del trabajo en OSAS 18001, 9001. Tiene como cursos realizados curso de bombero profesional. Formó parte del Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Fue condecorado en el año 2005 debido a sus 11 años de labor y experiencia. Habla francés. Tiene cursos de planificación estratégica, de búsqueda y rescate, de formación de inspectores metropolitanos, de alta montaña, de respuesta a incidentes de materiales peligrosos. Es instructor certificado en lo que tiene que ver con búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, curso para instructores. Bueno, un largo historial en lo que tiene que ver con justamente el tema que vamos a tratar con el día de hoy con él, y que es obviamente lo que tiene que ver con esto que puse yo como título y que obviamente habla por sí solo, ¿no? El rescatar y salvar vidas más allá del deber. En todo caso, amigo tocayo, a más de lo que ya conversé y de lo que hablé, cuéntanos, ¿quién es Edison Chano? Buenas noches con todos, un gusto, la verdad, Edison, poder ser parte de tu canal y de tu iniciativa súper excelente. Bueno, casi todo ya se lo dijo, pero al momento nosotros nos hemos ido por el tema de lo que es trabajos en alturas. Tenemos todo lo que son las certificaciones internacionales de España, de Brasil, de Chile, de lo que es Colombia y de México. Estamos dedicados bastante, nos hemos concentrado en el tema todo lo que es trabajos en altura, rescate en espacios confinados, rescate vertical, rescate industrial. Y adicional, pues tuve el agrado de poder fundar lo que es Pompier, que es una empresa dedicada a todo lo que son sistemas hídricos, sistemas de detección de incendios. Estamos más o menos cerca de unos 10 años con lo que es con la empresa. Hemos crecido y los servicios que se dan son a nivel nacional en todos los parámetros de lo que es de seguridad y salud ocupacional. Hemos tratado de tomar lo que son las normas NFPA, hemos tomado la norma NFPA 20, NFPA 14, NFPA 13, NFPA 10, NFPA 72. Y bueno, un gusto poder estar y poder compartir este panel con grandes y eminencias de lo que es en el tema de seguridad. Bueno, sí, en ese tema, obviamente, te voy a pasar unas imágenes, porque obviamente de ello es lo que vamos a tratar, y quiero que por favor las veas y me vayas relatando qué es lo que pasa ahí, y más que nada tomando en consideración el hecho de que he visto, y siempre lo digo, este programa fue ideado justamente por temas de seguridad, pero la primera parte está direccionada específicamente a personas que trascienden y que hacen trabajos realmente dignos de
de llevarlos hacia para que las personas lo conozcan. Entonces, amigo Tocayo, cuéntanos, ¿qué es esto? Ya, listo. Usualmente esto se ve que es un temblor, hay lo que es afectaciones en ese edificio. Recordemos que nosotros debemos estar siempre preparados para lo que es una actuación en caso de estos siniestros. Siempre debemos tener un antes, un durante y un después. Esto es a nivel de todas las emergencias que se pueden dar. En el antes de que suceda lo que es un movimiento telúrico, siempre debemos identificar los puntos peligrosos, los puntos de peligro, los puntos de riesgo que pueden darse en el momento de que exista un movimiento, como puede ser lugares que no sean portantes, lo que son cristales, algo que no estén empotrados, que no estén amarrados. Eso es en el antes. Igual nosotros debemos en el antes identificar, poder tener ya los lugares seguros, previo a una evaluación con arquitectos y con lo que son profesionales de lo que es de la construcción, que nos pueden ayudar a encontrar los puntos más seguros que pueden haber en una edificación. Luego hay que recordar que existen tipos de colapsos. Los colapsos son suspendido, en V, en panqueque y uno que se conoce como de golondrina. Va a depender cómo se pueden dar lo que son esos colapsos por la arquitectura, cómo está elaborado. Esto sería en el antes. En el durante, verdaderamente, siempre lo más sencillo debería ser, y nuestra actuación siempre debería ser, que alejarnos de estos lugares peligrosos, riesgosos que los hemos visto, e irnos a los lugares seguros, que con anticipación ya los hemos visto también. Y posterior a todo esto, nosotros no vamos a evacuar en estos momentos dados, porque es más contraproducente realizar una evacuación, sino permitir que esto pase, porque gracias a Dios, a veces la mayoría, bueno, hay una sola estadística que en Chile sucedió que pasó lo que es el minuto, pero usualmente estos son segundos en lo que dura el posterior. En la parte del después, empezar lo que es una evacuación, teniendo en cuenta que siempre debemos tener un punto de encuentro y una zona de reunión. Hay una gran diferencia entre un punto de encuentro y una zona de reunión. Un punto de encuentro puede ser fuera de mi domicilio, lo más cercano, en donde pueden estar mis hijos, mi esposa, y posterior a esto, nosotros deberíamos ya tener con anterioridad a dónde vamos a evacuar, que es una zona de reunión, de un lugar más abierto. Existe, a veces nos recomienda cuando nosotros trabajamos con algunas normativas internacionales, poder tener un estándar de un 130%. ¿Qué es del 130%? Si mi edificación mide 20 metros, nosotros deberíamos tener una zona de reunión siempre a los 26 metros, porque es del 130%. Yo he puesto solo un ejemplo, no quiere decir que siempre va a ser a 26 metros, eso solamente es un pequeño ejemplo, porque si tenemos 10, 15, lo que sea. Entonces, esa es la recomendación. ¿Sí? Listo, amigo, muchas gracias. Déjame mencionar, tenemos a Alejandro Lartigao desde Argentina, nos saluda por el programa. También Luis Ángel Soria nos saluda desde Argentina, y el licenciado Julio Antonio Palavecino también desde Argentina. Muchas gracias, amigos, por su saludo. Listo, amigo. A ver, estas imágenes, ¿a qué te vienen a la mente y de qué crees que se trata? Bueno, la verdad estuve participando en algunas de estas emergencias, no sé de dónde están, la verdad me viene, bueno, estuve dentro del Cuerpo de Bomberos 12 años, no, trabajé 12 años en el Cuerpo de Bomberos, netamente en el área de rescate, en todo tipo de rescate. En este caso hicimos lo que es como los profesionales del Cuerpo de Bomberos, lo que es un rescate, lo que es en alta montaña. Hay que tomar en cuenta que en el Ecuador tenemos montañas fácilmente que llegan a los 4.500, 5.000 y hasta 6.000 metros. En este caso, al mirar esto, pues obviamente hay sentimientos muy encontrados, porque en esa ocasión, en esta que se le ve a mi lado izquierdo, que está en una camilla Sked, se conoce lo que está ahí, es una camilla Sked, estuvo una persona que, bueno, le sorprendió un rayo en la cumbre del Ruco Pichincha, de la montaña Ruco Pichincha, le sorprendió un rayo, eran 3 personas, subimos al rescate, pues logramos rescatar lo que es al esposo y al niño, pero ella no la logramos encontrar. Lógicamente, a veces trabajamos en palabras que le definimos salvamento o rescate. En este caso, hablemos de simplemente, para no hacer un poco de polémica, en un rescate. Luego estuvimos como 3 días más o menos
y no encontrábamos, no la podíamos encontrar porque era muy complicado, había nieve, unas profundidades tremendas de 200 metros, y luego lo que es el comandante del Cuerpo de Bomberos en esa ocasión, reunió a todos los que éramos los más fuertes, se puede decir, los más duros, los con mayor conocimiento de lo que es de rescate en alta montaña. Nos organizó y nos envió. La idea era que rescatar, sí o sí, encontrar a la persona, la última persona que estaba ahí perdida. Y nos fuimos allá, acampamos en la noche en el Rucopichincha y más o menos a las 4 de la mañana logramos coronar la cumbre. Ahí, por ahí lo veo, la imagen de una persona que fue, la verdad, el coactor de todo esto. ¿Por qué? Pues como se podrán mirarme, yo uso lentes, pero esta persona tuvo una destreza, una habilidad de encontrar a la chica que estaba abajo a 240 metros de profundidad. Y él aseveraba que le veía. Bueno, pues entonces armaron todos los que son en ese tiempo los de la Fuerza de Tarea, que se llamaba, yo fui integrante de la Fuerza de Tarea de rescate, de acá de lo que son bomberos de Quito. Entonces armamos los polipastos y tuve que descender. Justamente yo descendí los 240 metros, uníamos cuerdas y llegamos, bueno, bajábamos con el handy, que es la radio. Cada vez ellos me decían, ¿ves algo? Nada, porque había mucha neblina. Y fue la única ocasión en mi vida, yo soy bastante creyente, en la que faltando unos 10, 15 metros pude ver un bulto. Entonces, yo al mirar ese bulto, pues obviamente dije, tiene que ser la persona que estamos buscando, porque ¿quién más podría estar allá? Y tuve una sensación un poco extraña, ¿no? Teníamos ya mucho tiempo de hacer este tipo de rescates, pero allá estaba algo fuerte, la neblina, y bueno, bajé con la camilla Sked, que la pueden ver que está ahí, está Tomate, es una camilla Sked, y empecé a empaquetarle. Y gracias a Dios, en ese tiempo, justamente hay otra persona que hoy creo que es comandante o capitán, no recuerdo muy bien, él que se llama Alejandro Salazar. Él fue el que me llegó también y dice, ¿cómo estás? Le digo, muy bien. Entonces vamos a subir y nos demoramos más o menos desde mi encuentro, más o menos debe haber sido las 8, las 9, 9:30, y al sacarle a la persona, porque subíamos en vertical, más o menos estuvimos cerca de la 1, 2 de la tarde. Y todos mis compañeros agotados, porque subir un cuerpo, subir con una persona que está totalmente muerta, es un peso muy alto. La chica medía más o menos 1,70 m de altura. Y bueno, al terminamos llegando a la cumbre, y en el momento de llegar, pues sinceramente las fuerzas se nos terminaron. A todos los bomberos, no ningún bombero, nada es eterno, no es un superhéroe, somos de carne y hueso, no teníamos la fuerza, se nos terminó a todo el grupo que tuvimos, porque ellos, imagínense, estar sacando 2 cuerpos, cerca de 300 libras, un poquito más tal vez, dependiendo, y al llegarle pues ya no tuvimos nada que hacer, y bajamos unos cuantos metros, debería ser, asumo que unos 40, 50 metros más, y llegaron ya los señores del GOE, y pues entregamos a ellos, decimos que la verdad ya no tenemos fuerzas para poderlo rescatar. Y cuando ya llegamos al Pajonal, pues encontramos al padre, porque el señor era de Guayaquil, ¿no? Y entonces pues le avisamos la trágica noticia, porque teníamos siempre ahí la esperanza de encontrar, y sí nos había pasado que en muchas ocasiones lo encontramos después de muchos casos, de muchos accidentes, totalmente, que uno pensaría que jamás puede haber un sobreviviente. Sí habíamos encontrado sobrevivientes. En este caso no pudimos encontrar viva a ella, posiblemente si lo hubiésemos hecho tal vez con unos días más, pero era muy complicado el clima, la nieve. Pueden ver a la imagen al lado derecho, están 2 compañeros, tremendo, teníamos que utilizar crampones para poder llegar y poder bajar después a las grietas. Entonces, la verdad, excelente esas fotos, la recuerdo muy bien, esas 2 fotos de abajo. La foto de arriba, soy, como habías hecho en mi presentación, Edison, yo soy instructor de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Hemos formado a cuerpos de bomberos en lo que es la búsqueda y rescate de lo que son estructuras colapsadas cuando hay terremotos. Luego, ya cuando dejé de ser parte del cuerpo de bomberos, nosotros de forma altruista, sin ningún tipo de tener algún logro, algún reconocimiento, nada, como empresa, como Pompier, en el terremoto grande que tuvimos aquí del 16 de abril, fuimos para Canoa.
estuvimos en canoa, logramos hacer, la verdad, más lo que hicimos es recuperar cuerpos. Ya llegamos a los 2 días y entonces lo único que pudimos hacer es recuperar cuerpos, pero bueno, por lo menos se trató de hacer y que las personas que se pudieron recuperar, pues tener una digna de forma de terminar sus días en algún lugar, porque si no, muchos lugares quedaron inclusive ya determinados como lugares santos. Eso es, Edison. Sí, bueno, de alguna manera, amigo, rescaté esas fotografías, esas que pude encontrar hurgando tu historial. Realmente tenía otras que estaban, en las cuales estabas tú participando, más bien, discúlpame porque no pude encontrarlas, específicamente lo que tuve que ver con lo que pasó en el terremoto en Manabí. Y eso es a lo que justamente me refería, ¿no? Es importantísimo el trabajo que gente como tú hace, dice mucho justamente de lo que se quiere, de lo que quiero yo en este segmento resaltar, valores, ¿no? El rescatar a personas, el hecho de buscar vida más allá del deber, llegando hasta el sacrificio, porque tú mismo lo has dicho, durante tanto tiempo en esta actividad que tú acabas de mencionar, llegar hasta el hecho de acabarse las fuerzas, pero siempre con ese halo de pensar en encontrar a alguien vivo, de eso, justamente de hecho de rescatar, ¿no? Entonces yo realmente, amigo, te felicito, tengo el gusto de conocerte durante tanto tiempo y mi afán, más allá, obviamente, de la actividad que realizas, porque también eres un gran profesional en lo que haces, resaltar este trabajo. Amigo, y en ese sentido, y hablando de todo lo que ha sucedido, ¿de qué manera tú piensas que estas actividades, porque debes haber tenido las buenas, pero también las malas y las feas? Nos contaste quizás una fea porque, o digamos que no fue con tanta satisfacción el hecho de haber encontrado a alguien que lastimosamente había fallecido, pero cuéntanos algo que te regocijó pese al gran sacrificio que me imagino deben haber ustedes realizado, o tú mismo si fuera del cuerpo de bomberos. Bien, bueno, hay muchísimas, la verdad, pero una que recuerdo, no sé si de pronto tú sabías lo que pasó en Factory, ¿no? Claro. Factory fue mi unidad, el segundo equipo que llegamos, pero de rescate, como te comentamos, siempre estuve involucrado en el rescate, esa era mi fuerte, ¿no? En el rescate. Y bueno, empezamos a hacer las técnicas que se sabe, no podíamos ingresar por las puertas, la gente salía encendida los cabellos, todo bastante terrible eso. Nosotros fuimos al otro lado, entre otros compañeros, hicimos un triángulo que usualmente se debe hacer de esa manera. Ingresamos y todavía había el humo y olía carne, todo ese tipo de cosas. Y pasábamos y mi mente era poder encontrar todavía con vida a alguien. Esa era la idea, encontrar a alguien con vida. Y cuando ya, de igual manera que íbamos a salir creo que estuvo un señor capitán Cabezas, recuerdo, estuvimos a punto ya de salir, o sea, ya de dejarla esto y esperar que todo baje el humo, porque ya, según nosotros, ya no había alguien sobreviviente ahí. Se nos ocurrió ingresar al baño y en el baño encontramos una persona que estaba con vida. Lo pudimos sacar y era para nosotros una alegría, la verdad, haber podido rescatar a esta persona que se estaba asfixiando, bueno, estaba inconsciente, pero tenía signos vitales, salió y le llevaron al hospital y sobrevivió la persona. Entonces, esto fue bastante... que emociona cuando uno recuerda de esto. Entonces emociona saber que a veces cuando lo hacemos y entregamos todo lo que es la capacidad de conocimiento, las ganas, se puede conseguir, se puede salvar a muchas personas, se puede llegar en los momentos precisos a lograr rescatarles todavía con vida, porque no siempre hemos sacado lo que son cadáveres, también hemos llegado, tenemos bastante privilegio de haber rescatado en accidentes vehiculares,
2 personas que se estrellaron con el trolebús. Luego recuerdo yo en ese tiempo, no sé si todavía existe el señor Fernando Escurria, el que hacía unos reportajes, llegó y estuvimos con una unidad y cortamos, destricamos todo y logramos salvar a las 2 personas que aparentemente no, parecía que no iban a estar con vida. Entonces también logramos salvar eso. Siempre era de regocijo y así también a veces teníamos que en la soledad, en muchas ocasiones se nos ha ido las lágrimas cuando hemos tratado de hacer lo que es lo mejor, pero no se ha conseguido a veces salvar, en especial cuando ha habido casos de niños que hemos hecho todo, hemos arriesgado inclusive nuestra propia vida y en ocasiones no, ha sido a veces de pronto muy tarde, infructuoso, no lo hemos podido. También es un poco a veces frustrante que uno a veces quiere ya no salir, pero bueno, siempre ahí está el temple que nosotros siempre tenemos los bomberos y pues seguir ahí adelante también trabajando para siempre recordando que cuando hay una emergencia alguien está necesitando y si nosotros tenemos un pequeño conocimiento, ¿por qué no dar esa manito cuando existe este tipo de acontecimientos malos? Eso qué importante, amigo, que al final del camino resulta el hecho de que exista gente así como te dije, como tú, de alguna manera está representando a los cientos de bomberos que, bueno, han pasado de todo el mundo en definitiva, ¿no? Y que de alguna u otra manera, como tú también mencionaste, son personas tan comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, pero pensaría yo que sí tienen algo más, ¿no? Algo más que obviamente los distingue del común de la gente. ¿Cómo así llegó a ti ese afán de ser bombero, de querer ayudar a las personas? Bueno, eso es algo, bueno, más o menos a los 32 años, bueno, toda mi vida yo fui andinista, guía de montaña, de alta montaña, fue andinista, sabía mucho de nudos, de rescates, pero en el mundo afuera, trabajé un poco en algunas empresas guiando, colaborando a otras personas en la guianza a extranjeros a las montañas. Más o menos a los 31 años, cuando tenía yo 31 años, entonces yo leí por allá pues que había como decir, un curso que se iba a abrir de bomberos y entré, fui para allá, bueno, me dijeron que ya no tenía la edad para eso, pero les dije si me dan oportunidad, porque siempre he tenido buena condición física, siempre, toda mi vida, hasta el día de hoy tengo 53 años y nosotros siempre nos mantenemos con condiciones físicas aceptables, somos corredores de trail running, corremos 50, 70 kilómetros, entonces en ese tiempo estaba muy en auge, pues estaba totalmente con todas las fuerzas. Entonces ingresamos allá a lo que es el curso de bomberos y tuve el agrado de ser condecorado. Ahí fui condecorado porque obtuve la segunda antigüedad ahí. Más allá que todos mis compañeros eran muy jóvenes, con físico muy reluciente, 19 años, 20 años, yo tenía 31 años, casi creo que cumplía los 32 años. Entonces, una vez que ya ingresé allá, pues directamente fui a lo que me gustaba. Todos ya sabían a lo que estuve en el curso, me empezaron a preguntar qué has hecho, qué haces en tu vida. Pues ya les conversé que yo siempre me gustaba la montaña, rescataba ese tipo de cosas antes de ser bombero. Entonces automáticamente ingresé lo que es a la unidad de rescate, unidad de la fuerza de tarea. Tomé un curso que se llamaba el SAR, era un mes completo, solo rescate urbano. Después todo lo que es el BREG, búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, y me interné todo lo que es en el mundo de rescates. Fue dedicado toda mi vida al rescate y hasta el día de hoy. Justamente, Dios mediante, el sábado viajo para Medellín para certificarme en lo que es el rescate industrial ahora. Entonces siempre, bueno, es algo que ya creo se lo viene en la sangre y siempre yo estoy buscando. Me gustan muchas cosas, pero si me dan de escoger, de seleccionar, hacer alguna maniobra de rescate, pues siempre me voy por ese lado. Y me gusta enseñar, capacitamos de lo que es en rescate a nivel nacional y un poco internacional también, todo lo que es de rescate. Y bueno, así me interné al rescate y luego se hizo una parte de mi vida. Mi esposa a veces sufría porque en ocasiones yo estaba en mi domicilio y bueno, había algún rescate en la montaña, me llamaban en ese rato, ¿sabes qué? Vámonos a rescatar. Y dejaba de hacer todo lo que estaba haciendo y nos trasladábamos lo que es a las montañas, a dormir allá 2, 3 días, 5 días, y a veces con la satisfacción de bajar con las personas que los encontrábamos, ¿no? Las personas vivas.
Entonces, sí, recuerdo una vez por el Paso Ochoa, nos encontramos a como 8 jóvenes que estuvieron como 5 días perdidos allá, ya un poco ya deshidratados, y pues los logramos encontrar en el fondo de un peñón. Entonces, cosas así que siempre relacionadas a esto. Y bueno, si hay personas que les gusta, no paren eso, no paren, porque es algo como que el hombre no envejece por dejar de hacer las cosas, ¿no? El hombre no envejece cuando dejamos nosotros de hacer. Debemos siempre, no importa la edad. Tengo 53 años y hasta el día de hoy siempre me gusta estar trepado en las cuerdas, enseñando lo que es, capacitando lo que es en temas de las dudas, confinados. Y hoy en día estamos bastante centralizados en el tema de rescate seguir, ¿no? Siempre me han preguntado, mi familia misma siempre me ha dicho, ¿hasta cuándo? Digo, bueno, hasta que las fuerzas, todavía hasta que tenga fuerzas, hasta que Dios lo permita que tenga fuerzas, pero seguiremos en lo que es en el ámbito del rescate. Justo el día viernes también dictó una capacitación justo de rescate, entonces ahí vamos a seguir, Dios mediante. El último que tiene la última palabra es el Creador. Cuando Él ya nos lleve, pues ahí será que quiero envejecer y envejecer, pero haciendo lo que más me gusta. No quiero dejar de hacer esto porque posiblemente me voy a enfermar. Toda mi vida, yo desde que tengo uso de mi razón, más o menos unos 14, 15 años, yo compré un libro que se llamaba Montañas del Sol. Yo lo compré y empecé a subir las montañas solo, sin ayuda, sin nada, solo. Empecé a hacer lo que es cumbres en solitario. Después ya pues me hice de amigos y empecé a hacer el trekking. Y ahora como empresa tenemos todo lo que es, inclusive muros de escalada, porque no, siempre estamos metidos en este tema. Eso es nuestro. Sí, lo he visto, amigo, en realidad. Bueno, sí. Qué grato, amigo, es haberte visto a los tiempos, realmente es a los tiempos que nos volvemos a ver. Pero como te dije, es más grato todavía para mí felicitarte por lo que haces, por lo que has hecho, por esa entrega que tienen ustedes, porque de alguna manera, como te dije, estás representando a los cientos de bomberos que entregan su vida y que, como puse, reitero nuevamente, ¿no? el rescate y el salvamento de las vidas más allá del deber, ¿no? Nuevamente agradezco muchísimo tu presencia, estimado amigo, te deseo muchos éxitos en lo que estás haciendo, en lo que te gusta hacer, pues que nos acabas de decir. Bueno, amigo, no tengo nada más. Quisiera que nos des un último mensaje para quienes nos están escuchando y como ejemplo también de lo que haces, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Edison, por la oportunidad a veces de contar esas cosas que nadie lo pregunta, ¿no? A veces nadie lo pregunta, siempre se dice los héroes son anónimos, no existen héroes. Bueno, simplemente dar una motivación a las personas que les gusta esto, porque hay muchos, en realidad hay muchísimas personas que lo hacen de todo corazón. Lo que siempre doy un mensaje es, por favor, profesionalicémonos. No arriesguemos nuestra vida sin profesionalizarnos, profesionalicémonos, estudiemos, capacitémonos, y cuando llegue el momento, hagámoslo de una buena manera. Recuerden, los buenos somos más en el mundo. Hoy hay mucha necesidad en el mundo. Recuerden, cuando hay emergencias, a veces la mayoría de gente lo que va es de pronto a buscar cosas, a robar. Entonces, pero seamos esa piedrita, esa diferencia. Busquemos nosotros hacer el bien cuando tengamos que hacerlo, pero hagámoslo de una forma profesional. Para mí ha sido, la verdad, un gusto, un elogio, que me preguntan estas cosas, que te soy sincero, eso. Nadie me ha preguntado. En la vida nadie, tal vez mi esposa siempre me decía, ya párale el tema, no arriesgues tu vida, tienes hijos, mira lo que te puede pasar, pero bueno, yo ahí un poco cabizbajo, pero seguíamos en esto. Ahora ya se ha acostumbrado. Pues ya me he visto pues ya 30 y pico de años acostumbrado a ver que siempre estoy en este mundo. Entonces, un saludo a todos, y que si alguien desea, las puertas de Pompier están abiertas. Ahí nosotros compartimos todo lo que desean. Tenemos un área de 210 metros cuadrados para poder ahí entrenar todo lo que es maniobras, todo ese tipo de rescate. De mi parte, muchísimas gracias, que Dios les bendiga en todo lo que está emprendiendo, todo lo que es. Bendiciones de mi estimado Edison Tocayo. Ya, pues Tocayo, igualmente, igual las mismas bendiciones. Saludos en casa al Junior también, y que te vaya muy bien. Pues no, un abrazo nuevamente, que pases bien, hasta luego. Bendiciones.
Bueno, agradecemos a Edison Chado por la presencia. Realmente es importantísimo, como lo mencioné, la idea de esta primera parte es justamente visibilizar a gente como él y como se mencionó, a los bomberos, todos los bomberos. Un gran abrazo, un saludo a todos ustedes, amigos, que entregan realmente cada vez que hacen este tipo de actividades su vida por salvar a otras vidas. Bueno, pasando al segundo tema, tengo el honor de presentar en este momento a Fernando Bacotti. Fernando es licenciado en Ciencias Navales, tiene un doctorado en Ciencias Políticas. Él es capitán de navío de la Armada del Uruguay, estuvo por 30 años sirviendo a la Armada de este país. Fue formado como consejero naval, sirvió en las unidades de buques de combate, es buzo de la Armada, también ha servido en la aviación naval en Uruguay. No sé si me ayudas, amigo, bajando el volumen o apagando el volumen del... Gracias. Ha sido designado en Uruguay como parte del Ministerio de Defensa, como jefe del Departamento de Operaciones Especiales. No sé si me ayudas para el retorno, amigo Fernando, bajando el volumen o apagándole. ¿Me escuchas? Sí te escucho. Si No sé me qué pasa. ayudas. No me estoy moviendo ni nada, pero no sé qué pasa. ¿Ahí me escuchas? A ver, un segundito. Hay un conflicto acá con el router. ¿Tú me escuchas No a hay mí? problema. Sí, sí, te escuchamos, te escuchamos. Estás congelado nada más la imagen. Le voy a refrescar la página. Sin problema. Bueno, como les comentaba, Fernando ha sido designado por el Ministerio de Defensa de su país, como lo que tiene que ver en el Departamento de Operaciones Especiales, fue asesor del Departamento de Relaciones Exteriores, ha contribuido con la Junta Nacional por lo que tiene que ver con el control del narcotráfico y el uso de drogas. Luego de terminar su carrera en la Marina de Uruguay, trabajó en las Naciones Unidas desde el año 2002. Su primera misión la realizó en Timor Oriental. En este país asiático ocupó diferentes cargos. Tuvo también presencia a través de este trabajo en países distintos como Australia, Yakarta, Indonesia, Colombia, Venezuela. Ha formado parte de muchos grupos de paz en lo que tiene que ver justamente con esta resolución de conflictos. Él es también conocido como en esta resolución de conflictos con el pensar fuera de la caja. Ya le vamos a preguntar a qué se refiere esto. Y una de las mayores experiencias, obvio, durante las Naciones Unidas es haber estado al mando de más de 500 oficiales y haber trabajado en 23 países, ¿no? Al momento se encuentra formando parte de IFPO, es parte de IFPO. También ha sido asesor y trabajado en ASIS Internacional. Y bueno, un gran conocedor en lo que tiene que ver específicamente con estos temas internacionales. Vamos a dar un momentito para que se nos pueda enlazar. Tenemos problemitas con él. En todo caso, es importantísimo tratar de conversar específicamente sobre el tema que vamos a tratar, ¿no? Esto del crimen organizado, que tanto mal está haciendo a la región y específicamente también a nuestro país. Él tuvo recién una ponencia hace una semana atrás que trató específicamente sobre este tema y lo vi muy importante para tratarlo y conversar con él el día de hoy, en la noche de hoy. Esperemos unos momentos, por favor, hasta ver que esté solucionado el problema de Fernando.
Bueno, Fernando, ¿estamos listos? ¿Te escuchamos? ¿Nos escuchas? Fernando, ¿nos escuchas? Bueno. Sí, ¿sí me Problemas con la escuchas? fibra óptica, la internet y todo. Sí, te escucho, te escucho. Bueno, es en vivo y todo está permitido, así que no hay problema. Sí, Listo. sí. Bueno, estimado amigo, La semana pasada, sí. sí, estimado amigo, estamos justamente esperando poder escucharte. Tienes la palabra, por favor, este instante. Y sigue nomás, por favor, con el punto central Claro. del programa, que obviamente tiene que ver con lo que hemos hablado, ¿no? El crimen organizado en Latinoamérica y la visión 2023. El programa es tuyo. Gracias. Voy a poner una presentación. Hace pocos días estuve también invitado por Alejandro Lartigó en IFPO Argentina y hablamos del tema. Parece mentira que fue hace unos poquitos días nomás y ya la dinámica de lo que estamos viviendo hoy en materia de crimen organizado, violencia y demás en Latinoamérica es tan impresionante que han pasado una enorme cantidad de situaciones, entonces, bueno, está bueno el repasarlas, ¿verdad? Y tratar de tomar un poco de conciencia, seguir tomando conciencia de lo que es el fenómeno de las bandas que estamos viviendo hoy en día y hasta dónde llega, ¿verdad? Porque pienso que Latinoamérica está atravesando un periodo muy particular de un aterrizaje ya sacándose la careta de todo lo que es el crimen organizado a nivel continental. Vemos que prácticamente en todos los países, porque no se salva ninguno, hoy estaba mirando un programa de Chile, que es un país aparentemente en donde no hay mucha incidencia de todo este tema, digamos, tan integral que son las bandas criminales, y resulta que también tienen el problema metido, ¿verdad? Pero bueno, nosotros acá, sobre todo en el Cono Sur, tenemos que estar muy alertas por el volumen que ha tomado en este momento el, el tema del narcotráfico de la mano de las bandas y de las grandes organizaciones. ¿Te parece si te... Parecería que no, pero Ecuador juega un rol fundamental. Fernando, ¿te parece si paso las diapositivas que tienes para guiarte un poco? Sí, cómo no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya, perfecto. Vamos a ver que, a ver si se presentan. Bueno, esto un poco hablábamos sobre las realidades y los desafíos que hay en América Latina hoy en día, y yo decía que bueno, como estoy en una plataforma que se proyecta desde Ecuador, tratando de comprender también el papel que juega Ecuador y que viene desarrollándose desde hace ya más de 10 años en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico a nivel continental. Pero quiero mencionar el papel importantísimo que está jugando el Cono Sur. Cuando me refiero al Cono Sur hablo de Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia incluido. Países que se han convertido en verdaderas plataformas de despegue para todo lo que es el narcotráfico hacia Europa, Estados Unidos y demás. La próxima nomás. Si puedo pasar a la próxima. Ahí está. Decíamos que los tiempos actuales son tiempos cambiantes, pero donde vemos que está todo interconectado. Las amenazas de seguridad no tradicionales no respetan fronteras, como ya lo sabemos, ni soberanía de ningún tipo.
Entonces han entrado de lleno a permear los gobiernos, todos los estratos sociales, la educación, hasta la infancia, como vamos a ver más adelante, y realmente todo se desarrolla a un ritmo demasiado rápido y esa misma rapidez limita la capacidad de respuesta ante lo que es una verdadera crisis de seguridad que está viviendo el continente. Los actores globales están todos interconectados y más adelante vamos a ver que existen organizaciones transnacionales y extrarregionales que también intervienen y mucho en lo que es la dinámica de la violencia y el crimen organizado en Latinoamérica. Siguiente, por favor. Hemos vivido un periodo de pandemia en el que, habiéndolo superado, por suerte, por lo menos en una gran cantidad, en un gran porcentaje se superó, los gobiernos regionales han utilizado la reducción que hubo a nivel continental, y cuando me refiero al continente también incluyo a Centroamérica, porque hay ciertos estudios de agencias especializadas como de Naciones Unidas, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y hablan de que durante el periodo de la pandemia, ese año y medio, casi dos, si se tomara como un paquete en general todo el tema de la delincuencia, incluido homicidios, rapiñas, hurtos y demás, secuestros, todo se redujo en un 30%. Entonces, muchos gobiernos, porque había periodos de transición, elecciones municipales, elecciones nacionales en algunos países, utilizaron para sus campañas el hecho ese de la reducción y se lo adjudicaron algunos a las políticas públicas. Bueno, no fue así. Las bandas criminales demostraron de nuevo y que nunca dejaron de existir. Es más, utilizaron ese periodo de la pandemia para reestructurarse, reorganizarse, volver con más fuerza, ingresar en los campos, por ejemplo, de la inteligencia artificial y, como decíamos al principio de todo, dentro de los factores que maneja el crimen organizado, una de las fortalezas que tienen es la capacidad de reclutar talentos, porque se recluta a diferentes niveles, ¿verdad? Así como se recluta una persona joven o un niño para hacer de campana en un barrio, también se recluta a un ingeniero informático para que sirva como hacker y realice sus actividades en la dark web o en la web profunda para ingresar en todo lo que es el mercado negro de armas, la prostitución, la pornografía, en fin. Es decir, que hay diferentes tipos de reclutamiento en ese aspecto. Siguiente, por favor. Estamos viendo que el crimen organizado no se detiene, no solamente no se detiene, sino que ya se habla, no de ahora, desde hace unos años, estamos ingresando en nuevas terminologías. Por ejemplo, lo que es la gobernanza criminal. Un término que lo vamos a seguir escuchando cada vez más, cada vez más, cada vez más, y que habla de lo que está ocurriendo hoy en el continente, que ocurre, por supuesto, en todos los países en diferente grado, y es esto que las redes criminales no se dedican exclusivamente a las actividades ilegales económicas, sino que en sus territorios proporcionan seguridad, imparten justicia, hacen acciones sociales y, por ejemplo, colaboran con clubes deportivos, con escuelas, pagan las cuentas de los servicios comunes como son la energía eléctrica, el agua y demás, en algunos casos, proporcionan seguridad. En otros países hasta, o en algunos países, mejor dicho, hasta tienen implementado un sistema de justicia propia porque el Estado no llega a determinados lugares, entonces hay ciertos grupos o bandas criminales que se encargan de impartir justicia. Y tienen códigos muy particulares, ¿verdad? Bueno, la gobernanza criminal trata de eso, de que cuando el Estado no llega, de alguna manera le está entregando esa parte del territorio a alguien que está tomando el lugar del Estado, en este caso las bandas criminales. Y cuando se cuenta con la complicidad o el reconocimiento mutuo, porque para que haya reconocimiento mutuo no tiene necesariamente que haber
un pacto, aunque muchas veces sí lo hay, pero simplemente con que se sepa de ambos lados de que uno está ejerciendo el control territorial que le corresponde al Estado, estamos frente a un caso de gobernanza criminal. Y yo menciono como un ejemplo bastante claro lo que sucede en Venezuela, la siguiente, si quieres, si puede ser eso. Sí, sigamos. En Venezuela existe un fenómeno que se llama los colectivos. Los colectivos son la representación de la gobernanza criminal hoy por hoy más clara de todo el continente. Los colectivos son grupos parapoliciales o paramilitares que cuentan, en este caso, con el apoyo específico del gobierno para controlar determinados barrios o estados o municipios dentro de estados o algún tipo de proyecto, como puede ser en el arco minero una explotación de oro, por ejemplo, y en donde el Estado no aparece. Está todo manejado por estas bandas, que como vemos en pantalla, usan un determinado tipo, se caracterizan por utilizar un determinado tipo de apariencia y determinado tipo de armamento también. Y dentro de ese armamento hay una característica muy particular, que es la gran presencia del AK-47 americano, que se está fabricando precisamente en Estados Unidos desde hace ya unos años, desde 2015 aproximadamente, que tienen la patente para fabricar AK-47. Entonces ahora los AK-47 que llegan a Latinoamérica contrabandeados para entrar en el mercado negro, vienen directamente de Estados Unidos, no tienen que hacer el largo viaje a través del océano. Bueno, Latinoamérica está lleno, poblado de AK-47. Siguiente, por favor. Hay un grupo de amenazas a nivel latinoamericano que de una forma u otra, para darle un marco a todo esto que estoy presentando, las he agrupado básicamente en 9, y que como vemos son el tráfico y delitos asociados a recursos naturales, y lo mencionaba recién, por ejemplo, la explotación minera a cielo abierto, no solamente en Venezuela, sino que pasa en Guyana, pasa en Colombia, pasa en Brasil, pasa en varios países. El ascenso del cartel Jalisco Nueva Generación es una amenaza para todo el continente, porque ya lo veremos, pero para el que no está informado o no está en el tema, el cartel Jalisco Nueva Generación está operando hace más de 15 años en el continente, con unos tentáculos muy grandes, llegando a todas partes. Haciendo negocios de todo tipo, generando corrupción por donde quiera que vaya, y no por el hecho de que sus líderes hayan caído, significa que hayan dejado de operar, sino que por el contrario, operan más sin sus líderes o con sus líderes encarcelados. La evolución de las bandas Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 de El Salvador, el PCC y el Comando Vermelho de Brasil, pese a que en El Salvador hay 66.000 pandilleros presos a día de hoy, las bandas todavía tienen algo de injerencia, no solamente en El Salvador, sino en otros países. Y han generado una suerte de escuela para las bandas que han comenzado a actuar en el resto del continente. La aparición de nuevas estructuras extrarregionales, como decíamos hoy, esto significa que las bandas criminales operando en el continente, o que son autóctonas, para llamarlas de alguna forma, latinoamericanas, se han nutrido de colaboraciones de otros, por ejemplo, de la mafia albanesa, ya lo vamos a ver más adelante, del Hezbollah también, y han mejorado en su organización, han mejorado en su logística, han mejorado en su financiamiento, han mejorado en todos los aspectos, ¿verdad? Entonces, contribuyen a la creación de verdaderas redes extrarregionales. Corrupción a todo nivel es la quinta amenaza que identifico como muy grande,
porque la corrupción existe en todos los países de Latinoamérica y digamos, la diferencia que hay en estos últimos 10 años es que ahora está muy a la vista. Ahora está muy a la vista. Lo hemos visto desde el deporte, el fútbol, por ejemplo, hasta los grandes negocios como fue el caso Odebrecht o el caso del Lavallato también muy, muy mencionado, los Panama Papers, en fin, está todo muy a la vista hoy y habla de la corrupción, y lo que yo veo como un hecho muy negativo es la naturalización del hecho de que la corrupción existe y hasta en algunos casos, bueno, es aceptada porque las idiosincrasias de algunos países lo aceptan. Y eso es lo que logran estas bandas criminales al final, que uno normalice o acepte este tipo de horrores, ¿no? El aumento constante de la trata y el tráfico de personas, pero la trata en particular, es un hecho alarmante. La utilización de la inteligencia artificial, como decía hoy, por parte de las bandas criminales, está llevando el delito y el crimen organizado a un nuevo nivel. Las pandemias, las nuevas enfermedades, los peligros biológicos a los que nos vemos enfrentados y a los que nos vamos a ver enfrentados seguramente en breve. La migración desbordada y que desborda sobre todo las capacidades locales de respuesta en todo el continente, con un fenómeno que está dado simplemente por la migración venezolana derramada en todo el continente. Ustedes imagínense, por ejemplo, yo he visitado Roraima, que es en la frontera de Brasil con Venezuela, y hay verdaderos campos de refugiados como los que uno ve en los grandes países donde existen este tipo de dispositivos para recibir personas multitudinariamente. Bueno, así es Roraima, por ejemplo. Roraima es una ciudad, una zona que como parte geográfica integra lo que es el arco minero también, unido a Venezuela. Por supuesto, ahí hay también oro, diamantes, el coltán, toda esa depredación que hay del medio ambiente a través de la minería ilegal, pero se suma la migración. Y sí, veo que Luis hace una pregunta si hay connivencia del Estado, se responde por sí misma. Quizás los líderes políticos no lo vayan a aceptar nunca, pero para llegar al líder político hay toda una escalera previa en donde pasan los mandos medios y en donde, bueno, hay connivencia, por supuesto, porque si hay un corrupto en la cadena, que puede ser alguien que esté asociado a los servicios de seguridad, ya existe la corrupción. Yo soy de los que piensan, como soy del área de la seguridad, creo en la honestidad sobre todo de la policía, de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de seguridad y las empresas de seguridad privada, pero no dejo de desconocer de que existe corrupción. Es más, pienso que ninguna sociedad puede existir si no tiene policía. Por eso hay países, como muchos sabemos, que se jactan de no tener fuerzas armadas o de tener a la policía de determinado nivel de actuación y demás bajo. No corre. En algún momento van a tener problemas graves de seguridad, porque un país sin policía no puede funcionar, pero la policía debe de trabajar bien. Hoy también estuve observando un reporte sobre El Salvador y es un caso paradigmático, muy discutible, muy debatible, pero en el cual se están haciendo cosas. Hay una tarea realizándose con un resultado, por el momento, muy efectivo. Siguiente, por favor, Edison, que si no, el tiempo se vuela. Una organización que la quería mencionar desde hoy y que ha surgido es el Tren de Aragua. Surge en Venezuela, opera y funciona desde adentro de una cárcel. El líder
vive allí dentro, es la cárcel de Tocorón, que queda en el estado de Aragua, cerca de Caracas. Es una organización que cuenta como en este momento cerca de 5.000 integrantes y que está expandida ya en el continente. Sobre todo, Ecuador ha recibido los tentáculos del Tren de Aragua y Perú también. En este momento Perú tiene un problema con el Tren de Aragua y su injerencia en el crimen organizado y en la violencia que se ha desatado en el norte de Lima. En el sur, por ejemplo, en Uruguay, Paraguay y Argentina, si bien existen indicios de que podrían haber llegado integrantes del Tren de Aragua y estar tejiendo alianzas con bandas locales, todavía no existe la certeza plena de que el Tren de Aragua esté instalado, pero es una advertencia para todo el hemisferio. Siguiente, por favor. Para que las redes ilícitas funcionen, siempre se tiene que dar este círculo que no se llama virtuoso, sino que yo lo llamaría vicioso, que es de liderazgo, en fin, todo lo que ven acá, logística, personal, armas, en fin. Esto es una característica, es una diapositiva que es ilustrativa sobre cómo funcionan las redes ilícitas y los factores comunes que se deben presentar siempre para que exista una red ilícita. Seguimos, Edison. Las estadísticas de homicidios en América Latina muestran claramente a Venezuela, que lidera el ranking con 40.4 cada 100.000 habitantes. Fíjense, en Ecuador está en 25.9, pero les digo algo. En Esmeraldas, por ejemplo, si Ecuador fuera Esmeraldas, Ecuador estaba primero que Venezuela, porque Esmeraldas tiene 60 homicidios por cada 100.000 habitantes. Un promedio que daría eso. Pero Esmeraldas es un caso muy paradigmático y un caso aparte dentro de lo que es Ecuador. Pero vean que estos son los números de un continente que está castigado realmente por el hecho de los homicidios, ¿no? Sigamos. ¿Puedes pasar la otra? Sí, ahí está. Bueno, a modo de información y de acuerdo a los últimos informes que hace la Oficina de Naciones Unidas, que se dedica al estudio del fenómeno de la droga y del crimen organizado, en el último reporte establece que el narcotráfico mueve al año 400.000 millones de dólares, que equivalen al 8% del comercio mundial. Aproximadamente 80 millones de rifles de asalto AK-47 se vierten al mercado negro. La piratería de programas informáticas alcanza al 40% solamente en Latinoamérica y el Caribe. El tráfico de personas, que ya dije que es diferente a la trata, supone un negocio de 7.000 millones de dólares al año a nivel global, y el blanqueo o lavado de dinero representa entre el 2% y el 5% del PBI mundial. Le comentaba a Edison antes de comenzar este programa que justamente hoy, gracias al apoyo de una gran colega y amiga que tengo en Ecuador, recibí el documento que se presentó ayer por parte de la policía y de la unidad antidrogas ecuatoriana sobre el fenómeno de un estudio estratégico de lo que significa el narcotráfico en Ecuador. Y empieza mencionando estos números que estoy hablando yo, y se basa mucho en los informes y los reportes de la UNODC. Me asombró bastante porque lo leí rápido, ahora me voy a dedicar a leerlo con detenimiento, pero bueno, me parece que excelente trabajo de la unidad antidrogas de la policía ecuatoriana, que presenta, y lo recomiendo a todos los que lo quieran leer, es una revista, es un documento muy fácil de leer, de unas 100 páginas aproximadamente, y presenta un panorama muy particular de cómo el narcotráfico ha cambiado la fisonomía, hasta, si se quiere, de la sociedad ecuatoriana, porque es un país que ha tenido y está con el estado de emergencia declarado y demás. Edison, por favor. No me quiero ir de tiempo. Bueno, acá tenemos las principales bandas.
en Latinoamérica, que las pueden leer claramente en esta diapositiva, en la que he dejado para tratar aparte las bandas ecuatorianas. Como verán, acá hay por todos lados, ¿no? De Brasil, de Colombia, de Argentina, Venezuela, México, sobre todo, Salvador. Podemos pasar a eso. Acá tenemos una caracterización mediante visualización de cómo se identifican los mareros. Está la Mara Salvatrucha 13. Todos sabemos, o los que no saben, bandas que se originaron en Los Ángeles y que después fueron deportados para El Salvador y provocaron un gran cambio también en el escenario de la violencia urbana y de lo que fue El Salvador en las últimas 2 décadas. Ya no es así. Seguimos. El cartel Jalisco Nueva Generación, como decíamos hoy, es un cartel que se ha expandido por todo el continente, pero bueno, en México llevan adelante este tipo de operativos con armamento pesado, con vehículos de combate, con vehículos blindados de alto nivel, y combaten directamente a la Armada, al Ejército, a la policía. Como todos sabemos, cometen asesinatos en cualquier lugar, récord de políticos, periodistas, defensores de derechos humanos asesinados en México. Bueno, Cartel Jalisco Nueva Generación es parte de eso. El ELN en Colombia, ya un ejército prácticamente, asentado ahora parte de su estructura en Venezuela, particularmente en el estado de Apure, que queda en el sur. Esta es la organización de la Banda de los Monos en Rosario, en Argentina, una banda que sigue asociada a todos los fenómenos del narcotráfico en el corredor de la hidrovía Paraná-Paraguay, de los ríos Paraná-Paraguay y el río Uruguay también, por supuesto, y que continúa siendo una amenaza. El primer comando de Capital, que trabaja desde adentro, opera desde adentro de las cárceles, en San Pablo, y que ha expandido su modelo a todo el continente. Y ahora vemos lo que decía hoy de un pantallazo de cómo está América del Sur y Ecuador particularmente. Si bien los principales indicadores del crimen organizado los podemos asociar a Venezuela, por ejemplo, que presenta los más altos índices de homicidios. Vemos también lo de Roraima, que yo había mencionado, que es un caso paradigmático dentro de todo esto. Ecuador, y ahí puse con especial énfasis Esmeraldas, que ha provocado un cambio en todo lo que es el escenario de la violencia en Ecuador y sobre todo que su proximidad con el puerto de Tumaco en Colombia, que son dos lugares de salida y de tráfico muy importantes de todo lo que es la droga procesada, porque allí utilizan todo lo que es el tema de las lanchas llamadas Go Fast, por ejemplo, que van hacia las costas de Florida. En fin, hay todo un micromundo ahí, o un mundo aparte. ¿Verdad? Bueno, para comprender un poco mejor estas dinámicas del crimen organizado y su influencia en la ola de violencia a nivel latinoamericano, acá están los números de lo que hablábamos recién. Estos números son oficiales, son las zonas críticas de los homicidios en América del Sur, por ejemplo. Y bueno, llegamos a lo que es en Ecuador, y que yo lo caractericé aparte, que es, por ejemplo, un caso típico que es los tiguerones, que han crecido de manera alarmante, en Esmeraldas particularmente, y en el 2019, por ejemplo, el índice ese del que yo hablaba hoy era de 10 por cada 100.000. Pasaron a unas cifras increíbles.
los homicidios muestran incrementos directamente asociados al crecimiento de los volúmenes de cocaína que circulan por el país. Eso es un hecho que se puede corroborar en un estudio científico presentado justamente, me llegó hoy, lo presentó ayer la policía. Hay indicadores científicos que llegan a la conclusión de que los homicidios están asociados a la circulación de la cocaína y otras que le llaman la caracterización de cada una de estas drogas, cómo incide en los fenómenos de la violencia, en las dinámicas de la violencia. Catherine, la revista aún no se encuentra en internet, se lanzó ayer, pero ya va a estar, ya va a estar. En el 2022 se incautaron, por ejemplo, 301 toneladas de drogas, 90% de las cuales eran cocaína. Esta cantidad fue más del doble de lo incautado en los 3 años anteriores. Los tiguerones, que cuentan con, disculpa un poquito, anterior por favor, los tiguerones que cuentan con unos 5.000 miembros, también es la pandilla más grande en este momento en Esmeraldas y de las más importantes del país y la región, y se disputan, como vamos a ver más adelante, el control de las operaciones carcelarias. Y al igual que en casi todos los países de Latinoamérica, el tema carcelario es un tema muy particular en lo que hace a la seguridad y a la violencia del crimen organizado. Desde adentro de las cárceles se maneja mucho las operaciones de las bandas. Este es un caso típico. Bueno, ahora sí. Después otras de las bandas influyentes son los Lagartos, que están conformados por múltiples bandas que comparten aliados y enemigos. Es una de las principales pandillas carcelarias de Ecuador, cuya rivalidad con los choneros ha provocado niveles sin precedentes de violencia en las calles y en el sistema penitenciario ecuatoriano en los últimos años, como todos ustedes sabrán mejor que yo. La rivalidad entre los Lagartos y los choneros determina la violencia actual en Ecuador, aunque dicha rivalidad proviene del pasado de pandillas que hacen parte de los Lagartos, como son los cubanos y los gorras. Todos estos tienen una historia particular. Cada grupo obedece sus nombres a determinadas características. Por ejemplo, acá los cubanos y los gorras se originaron en Guasmo, en el sur de Guayaquil, Ecuador. Han recibido apoyos por ejemplo, de la mafia albanesa, por ejemplo, del cartel Jalisco Nueva Generación y demás. Y se han aliado y se han peleado muchas veces. Ahora están en una confrontación por el control de los diferentes pabellones de las cárceles. Seguimos. Los enfrentamientos entre bandas se deben a lo que se llaman los enfrentamientos de las economías criminales, y los Lagartos proporcionan, por ejemplo, servicios de asesinatos o sicariato y seguridad a traficantes locales e internacionales a cambio de dinero en efectivo, productos para vender o la oportunidad de invertir en cargamentos internacionales. El fenómeno actual del narcotráfico y las bandas implica, entre otras cosas, que hay bandas especializadas en determinado tipo de operaciones, por ejemplo, la logística, la protección, el almacenamiento de armas, el almacenamiento del dinero en efectivo, los explosivos, es decir, se han como diversificado y en varias especificidades para trabajar y mantener el negocio. Y responden a intereses extrarregionales, lógicamente. Los subgrupos alineados con los Lagartos son los Gángster Negros en Esmeralda, los Latin King en Durán y el cuartel de Las Feas en Guasmo. Y con los Tiguerones están los Lobos y los Killers, que antes eran leales a los choneros. Hubo una tregua en el 2020 por las condiciones de seguridad dentro de la penitenciaría litoral, indicaba que los Lagartos se habían visto debilitados, pero ya la tregua terminó. Sigamos, Edison. Un gran problema que tiene todo el continente es la cocaína. Por eso esto de la gran mentira blanca, porque a veces los gobiernos, las autoridades, en su afán por mostrar lo bien que hacen las cosas, y lo hacen muy bien en algunos casos, en muchos casos la policía trabaja muchísimo, porque si no, no habría tantas incautaciones como hay.
porque si no, no habría tanto delincuente preso. Hay récord de gente privada de la libertad a nivel continental. El problema en las cárceles es muy importante a todo nivel porque hay mucha gente presa. ¿Y por qué hay mucha gente presa? Porque la policía trabaja, ¿verdad? Pero el fenómeno es más grande que la respuesta. Entonces, hay que buscar estrategias para que de alguna manera podamos en algún momento detener este fenómeno. Acá esta diapositiva implica un poco un cronograma de cómo se vino desarrollando el narcotráfico del continente hacia el sur y cómo actualmente utilizan el puerto de Montevideo, el puerto de Zárate, el puerto de Santos en Brasil, el puerto de Asunción en algún punto también, Río de Janeiro, como salidas. ¿Por qué? Porque a raíz de todos los controles establecidos, por ejemplo, en Colombia, cuando en las épocas del Plan Colombia, se les fueron cortando a los narcotraficantes ciertas rutas, ¿verdad? Entonces empezaron a explorar nuevas rutas y llegaron a la hidrovía Paraná, Paraguay, Uruguay, siguiendo los mismos lineamientos del contrabando de madera, porque hay un contrabando de madera muy grande también en la zona. Entonces ahora los narcos utilizan las mismas rutas de la madera, entre otras rutas, porque no solo es fluvial y marítimo, sino que también es aéreo el tema. Y por tierra, por supuesto. Eso. La siguiente. Acá tenemos una diapositiva sobre el tema de la hidrovía, Río Paraná, Paraguay, y las rutas del tráfico fluvial de drogas y contrabando en la región, con los principales puertos y sitios desde donde se lanzan las operaciones y que sirven también como centros regionales financieros para las operaciones de narcotráfico. Siguiente, por favor. Gran parte de las principales economías ilícitas y mayores grupos criminales presentes en Latinoamérica y el Caribe se sitúan en zonas fronterizas. Y las más calientes son el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la de la triple frontera Argentina, Paraguay y Brasil, en donde pasa absolutamente de todo. Y es una base para lo que son las operaciones ilegales financieras de todo tipo de grupos. Y ahí se mezclan terroristas con mafiosos, contrabandistas, narcoterroristas, narcotraficantes. De todo pasa en la triple frontera. Pero el trío de Guatemala, Honduras y El Salvador, conocido como el Triángulo Norte, no se queda atrás en esto tampoco. Lo que pasa es que son realidades diferentes y zonas diferentes, con accesos diferentes también. Acá tenemos una diapositiva que muestra el aumento o disminución de las incautaciones comparando el año 2021 y el 2022. Como verán, hay países donde se incautó más. Y acá les quería mostrar solamente a título de ejemplo lo que ha sido la incautación de éxtasis en Uruguay en estos años y cómo ha crecido la cantidad de unidades a medida que ha pasado el tiempo. Lo que decía hoy, si se incauta esto es porque hay mucho en el mercado. Generalmente hay mucho más de lo que se incauta. Y si bien son éxitos las incautaciones, las operaciones llevadas adelante de incautaciones son exitosas, para mí, como analista, me revelan de que hay mucho más circulando y de que mucho más ha pasado. ¿Verdad? Solo en este mes, en lo que va del mes de julio, en Uruguay, van aproximadamente 2 toneladas aproximadamente de cocaína incautada. Imagínense. Si nunca hubo tanta cocaína. Otro tema que tenemos y que está asociado al gran fenómeno del crimen organizado es la existencia de organizaciones mafiosas, como es la 'Ndrangheta italiana, que plantaron bandera en Sudamérica y desplegaron brokers en varios países claves de nuestro continente durante la década del 2000, con el objetivo de dominar el tráfico de la cocaína que se envía al continente europeo. Lo han logrado de manera exitosa
y actualmente siguen trabajando. En su mejor año, como decía, allí facturaron, para que tengamos una idea, 53.000 millones de euros, que son divididos en todo lo que es el paquete de negocio, de lo cual 30 de esos 53 son solamente el negocio de la droga. Mafiosos y narcotraficantes no son lo mismo. Sigamos. Edison, por favor. ¿Cuál sería la diferencia, amigo? Gracias, Edison. Bueno, no sé, Edison, cómo estamos de tiempo, pero creo que con esto quedan bastantes más, ¿no? Quedan como unas cuantas más explicaciones y el tema da para hablar y para seguir hablando bastante. Bueno, sí, realmente está muy interesante, amigo. Podemos hablar unos 10 minutos más, quizá. No tengo problema. Bueno. Y yo sí quisiera que nos indiques esta diferencia. ¿Qué radica la diferencia entre mafioso y narcotraficante? El mafioso básicamente es una persona que, lo voy a decir de esta manera, el mafioso tiene códigos de pertenencia. El narco no le importa nada. El narcotraficante está para su negocio y no responde a grandes lealtades que no estén asociadas con el tema estrictamente económico y de negocios. Por eso se han dado las guerras que se han dado entre pandillas criminales y que se siguen dando actualmente, y entre cárteles de la droga, que lo hemos visto, que se ven en libros, en películas, en noticieros, ajustes de cuentas y demás. Eso no sucede entre mafias, o sucede en un menor nivel de lo que sucede con los narcotraficantes. Es decir que, ¿verdad? Los dos son horribles, pero tienen diferentes códigos de manejo a sus valores, si tuvieran alguno. Si te respondo una con situación. Amigo, una situación, a ver, entendiendo que el crimen organizado es un negocio, no deja de ser eso, sí. Son criminales que a través de esta actividad, obviamente, lo que perciben es dinero, negocio, sea cualquiera que sea de manera ilícita. ¿Por qué tú crees que se volvió tan atrayente el Ecuador y que estemos en las dificultades que nos encontramos en este momento? Bueno, muy buena pregunta, Edison. Y las respuestas son bastante, digamos, asociadas al tema del negocio en sí mismo. Ecuador presenta unas características muy particulares para quien esté dentro de estos negocios ilegales. Una es un país costanero, un país con salida al océano, al mar. Salida y entrada. Cuando hay salida, hay entrada también. Es un país que queda ubicado entre los dos productores más grandes de cocaína del planeta, ¿verdad? O sea, que recibe de ambas partes. Y circula por adentro de Ecuador, desde Perú y Colombia, ¿verdad? Circula mucho la droga procesada. Tiene una infraestructura vial apropiada para que ello ocurra. Hay pocos controles aéreos, por ejemplo. Hay poco control aéreo. Y hay otro dato que es muy importante, que tiene que ver mucho en esto, que es la dolarización del mercado. Le hace mucho bien a los que quieren hacer negocios en dólares. Y Ecuador tiene otra característica, que tiene una bancarización muy pequeña a nivel de la población. Entonces, en Ecuador se maneja mucho el efectivo, lo cual colabora, ¿para qué? Para el lavado y blanqueo de dinero. Entonces presenta, con esos 3 puntos que te digo nomás, ya es un país muy atractivo para cualquiera que esté dedicado a los negocios ilegales a gran escala, ¿verdad? El tema de la dolarización y la bancarización son una clave porque juegan un papel muy importante en todo lo que es el blanqueo de dinero y el lavado. Sí, mira, qué interesante. He oído algunos argumentos, justamente porque no es la primera vez que hago esta pregunta.
y hay ciertas cosas, obviamente, que no me había puesto a pensar y es excelente, obviamente, lo que tú también estás razonando en ese sentido, ¿no? Ahora, de alguna manera, ¿cómo está comportándose esta situación, más que nada, en la influencia que ha tenido, me corriges por favor, de lo que tiene que ver con el crimen organizado específicamente de México, narcotráfico de México? ¿De pronto tuvo alguna incidencia o la incidencia fue mayor al el momento en que aparentemente las FARC desaparecieron? ¿Tú crees que ese nicho que se generó es el que se están disputando o se disputaron y en esta disputa es todo el marasmo de gente, de mafias en realidad de otros países que están ubicadas en este momento en la región? El cartel Jalisco Nueva Generación, por ejemplo, apoya directamente a los tiguerones, creo, en una alianza con los tiguerones, y ha propiciado digamos, la mejora en materia de toda la infraestructura logística, armamento, comunicaciones, organización. Les han provisto de know-how, pero hacen su negocio, ¿verdad? Utilizan a las bandas ecuatorianas para el control de las rutas, para lo que yo decía hoy, en un lugar se almacena el dinero, en otro se almacena la droga, en otro se almacena gente, por ejemplo. Entonces sí, el cartel de Sinaloa, pese a que sus dos capos están presos, ambos, los cárteles siguen funcionando a gran nivel y bueno, el Chapo y el otro Mencho, ¿no? Están ambos detenidos, pero sí sus tentáculos llegan no solo hasta Ecuador, porque la operación de Ecuador en este momento, en cuanto a las bandas criminales que trabajan que operan con droga procesada, está influenciando mucho en la violencia que está ocurriendo en Perú, por ejemplo. Entonces ya las bandas ecuatorianas están incidiendo en el escenario de la violencia urbana peruana, de la mano del cartel Jalisco Nueva Generación en particular. Y atento, que acá en Uruguay también existen. No hay indicios muy claros, porque también de acá se fue un líder extraditado para Estados Unidos, pero sí existe la presunción de que puedan estar operando en ambas márgenes del Río de la Plata. Tenemos una pregunta, Fernando. Verás, Edison, que la situación está bastante complicada. Luis Ángel Soria nos dice si la radarización en los territorios y los controles de la triple frontera Luis está inquieto. Sí. Dice la radarización en los territorios y los controles de la triple frontera está inquieto Luis. Políticas que no se quieren tomar. ¿Qué dices tú? Bueno, sí, ¿no? En definitiva. Bueno, yo digo de que para combatir este fenómeno, se necesitan de grandes acuerdos y de grandes redes de comunicación a nivel de las autoridades en el continente y de tener, sobre todo, voluntad política y coraje. Entonces, cuando uno de esos factores no está, sucede aquello de la promesa del lobo que le promete a las ovejas que se va a convertir en vegetariano, ¿verdad? Promesas que nunca van a cumplir. Son para ganar votos, son promesas para ganar votos. Vamos a poner radares, puertos, vamos a poner cámaras hasta abajo de la... Y no sucede. Y cuando sucede, o se rompe el radar, o deja de funcionar de manera mágica el escáner en el momento que pasan 5 toneladas de cocaína por algún puesto en algún lado del continente. Y es así. No hay voluntad. Luis tiene razón. Bueno, Luis. Amigo querido, como dice Carlos Castillo, este tema es extenso e interesante, dice. Y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a los amigos de Argentina.
Mi querido amigo Alejandro ha venido trayendo a todos sus amigos de IFPO y creo que son tus seguidores igual después Estamos de lo todos que unidos en los mismos problemas. hablaste. Bueno, siempre es un gusto Todos conversar tenemos los mismos contigo. problemas. Sí, es así. Me han escrito mucho, quiero que sepan. ¿Te me fuiste? Bueno. Juan Francisco Niño nos dice también saludos cordiales desde Atizapán de Zaragoza, México. Muchas gracias, amigo Juan Francisco, bienvenido. Bueno, se nos congeló la señal con Fernando. Caramba, qué pena. Sí hemos tenido un poco de problemas al inicio también. En todo caso, bueno, esperemos si es que un minutito más. Bueno, se fue. Agradezco mucho a todos ustedes, amigos. Me demoré un poco más, pero me pareció muy interesante seguir. Bueno, falta todavía un poco más de hablar y creo que le vamos a comprometer a Fernando para que más adelante, pues, sigamos con esta conversación tan interesante que, obviamente, como dijo Fernando y que todos estamos de acuerdo, es un problema que nos atañe a toda la región, lastimosamente. Te agradezco mucho, Fernando, de tu presencia y agradezco mucho a todos ustedes que nos han seguido. En realidad, hasta este momento nos pasamos ya casi 30 minutos, pero han estado con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente. Les espero el próximo día miércoles. Vamos a seguir tratando de este tipo de temas que son tan interesantes y que tienen que ver justamente con la parte de seguridad y protección, ¿no? Mi nombre es Edison Cadena. Este es el programa Conversando con el Oficial de Protección y me despido de ustedes desde Quito, Ecuador. Ha sido un gran honor que hayan estado conmigo y les comprometo, por favor, para que me acompañen la próxima semana. Un abrazo, que pase muy bien. Conversando con el Oficial de Protección llega gracias al auspicio de IFPO Capítulo Ecuador, SEI National Compañía Limitada, SEO, el software de facturación electrónica hecho a tu medida.